Entonces, le he llamado a toda esta serie Fundamentos y lo que hoy vamos a ver son los fundamentos de la oración. ¿Estás listo? Puedes tomar notas, después en Facebook puedes revisar en nuestra página los videos. También tenemos una cuenta en YouTube y ahí también puedes revisar los videos de toda esta serie, Fundamentos, que nos van a ayudar a entender más a Dios, entender más su reino y entender de una manera mejor qué es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Cómo podemos tomar todos esos beneficios, toda esa obra que hizo Jesús por nosotros, cómo la podemos vivir, cómo podemos disfrutar de todos sus beneficios. Y quiero comenzar diciéndote que el mensaje de Jesús en los evangelios nos muestra que el mensaje de Jesús anunciaba la llegada y el establecimiento del reino de Dios. Un nuevo gobierno caracterizado por el amor y la paz de Dios. Un nuevo gobierno de paz y libertad que venía aquí en la tierra. Los hombres no éramos libres. Los hombres no teníamos paz en ese tiempo, o no tenían paz en ese tiempo. Y Jesús viene con un mensaje que revolucionó, un mensaje que impactó y confrontó al sistema religioso de su tiempo, ¿verdad? Y lo único que tenía que hacer es escucharlo y comenzar a cambiar esa manera de pensar que tenían ellos con respecto a la vida. Entonces, el conocer qué es este reino y cómo se vive es de vital importancia, porque Dios está muy interesado en que lo disfrutemos, que el sacrificio de Jesús haya valido la pena, que mi vida lo disfrute, que la vida que yo vivo con los míos, con mi familia, ¿verdad?, refleje que valió la pena ese sacrificio, que seamos parte de su familia, que seamos parte de su reino. Entonces, este reino es una forma de cultura, es una cultura, la cultura del reino, que tiene sistemas para aprender cómo se viven con base en esos sistemas, estando aquí en este mundo. Entonces, si estás listo, vamos a descubrir tantas cosas en esta serie de fundamentos que nos van a ayudar a vivir de una manera distinta. También quiero decirte que hay un enemigo, por supuesto es Satanás, ¿verdad? Pero también hay un enemigo silencioso que está ahí y que se convierte como en un enemigo en nosotros, porque yo le llamo que es un enemigo, pero en realidad es la ignorancia de sí mismo. O sea, yo puedo preguntarles, ¿cuántos de ustedes se conocen a sí mismos? Y entonces tú me podrías decir, bueno, sí, yo conozco algunos errores, algunas fallas, algunas áreas débiles, yo conozco ciertas cosas de mí, pero ¿por qué no hemos podido hacer cambios? Ahora, ¿cómo anda el mundo que no conoce a Dios? ¿Cómo anda el mundo que no tiene una relación con el Padre? No existe nada más frustrante que el hecho de no saber quién eres y no saber qué hacer con aquello que tienes. No existe nada más frustrante que eso. Es muy debilitante, ¿verdad? Muy frustrante poseer algo y no saber para qué sirve. Por ejemplo, personas que tienen talentos y habilidades y saben que los tienen, saben que son muy inteligentes, pero no pueden sacar provecho de eso. No pueden avanzar en sus vidas. Hay algo que los detiene. Entonces no hay nada más debilitante y frustrante, ¿verdad? Y enojante, no sé si existe esa palabra, si no, bórrala, que saber que eres inteligente, que todo mundo te lo dice, y no poder usar esa inteligencia para beneficiarte y para beneficiar a los demás, porque hay cosas que te detienen, ¿verdad? Hay miedos, temores, complejos, un montón de cosas que nos pueden estar deteniendo para avanzar y prosperar. Entonces es muy frustrante tener una tarea que realizar en la vida y no saber cuál es esa tarea, ¿verdad? Estar aquí y no saber para qué estamos aquí. En la mañana estaba yo ya listo, arreglándome para venirme para acá, y el Espíritu Santo me decía, ¿estás dispuesto a vivir esta vida como se tiene que vivir? ¿Que valga la pena vivir esta vida? Los años que te quedan por delante son muchos, pero los vas a vivir realmente con base en lo que tú fuiste creado para estar aquí, para vivir esa vida, esos días que están delante de ti. Y yo le dije, sí, Señor.
Habrá cosas que tenga que entregar, el precio que se tenga que pagar, pero yo estoy dispuesto a vivir esa vida que se diseñó para mí. Tú sabías que fuiste predestinado, tú sabías que Dios hizo un plan para ti, y eso le llamamos ser predestinado. Hay un destino trazado para cada uno de nosotros y que cuando venimos a Cristo comenzamos a descubrirlo, pero traemos una serie de situaciones cargando de nuestro pasado que nos impiden avanzar, costumbres, tradiciones, complejos, ideas, heridas, experiencias del pasado que nos marcaron y todo eso nos quiere detener. Pero Cristo vino para hacernos libres. Amén. Muy bien, había un hombre llamado David en la Biblia, que fue rey de Israel, y tuvo una visión impresionante. Ese hombre me impresiona mucho, porque tenía una relación con el Padre tan profunda con él. Cristo no había venido, Jesús no nacía todavía para hacer la redención de todos los hombres y acercarnos a Dios. Todavía no nacía, porque estaba inclusive en la genética de David. Él venía de la descendencia de David, entonces obviamente no había nacido Jesús. Pero él desarrolló una relación tan profunda, tan importante con el Padre, que nos muestra en los salmos, la mayoría de los salmos los escribió él, y en el Salmo 82.5 vamos a empezar esta enseñanza. Salmos 82.5 está haciendo una conclusión impresionante David acerca de lo que él observaba de las personas. En su relación con el Padre, le permitía observar todo lo que estaba sucediendo alrededor, y esta generación no tiene mucha diferencia con la de este tiempo. Dice Salmos 82.5, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Está describiendo a una generación que ignora a su Dios, ignora a su Creador, ignora por qué están aquí. No entienden, tratan de vivir la vida con puros malos entendidos, no entienden cómo es la vida, no entienden los modelos de vida, no entienden los modelos de relaciones entre las personas, no entienden los protocolos de cómo se deben relacionar las personas, no entienden, no saben, caminan en tinieblas. Y entonces se sacuden los fundamentos. Dios estableció fundamentos. ¿Qué quiere decir que se sacuden todos los cimientos? Que se están violentando los principios todo el tiempo. Cuando alguien camina en deshonor, cuando hay ofensas, cuando hay críticas, cuando hay infidelidades, se están quebrantando los principios. Y a eso se refiere este texto del Salmo 82.5. Son sacudidos los cimientos de la tierra. Así que este texto declara que la razón por la cual la gente está confusa y llena de problemas no es porque no haya respuestas, Dios tiene todas las respuestas, sino porque no pueden entender y no conocen a su Creador. No conocemos sus principios, o antes no los conocíamos, su propósito, su naturaleza, sus preceptos. Entonces, hay tres cosas que causan problemas en la vida. Sencillo, la Biblia es muy sencilla. No, pero es que él es así porque su forma de ser... Tranquilo, hay tres cosas fundamentales que nos traen problemas en la vida. Son la causa de nuestro sufrimiento en la vida. No es el esposo, ese no es la causa de tu sufrimiento. ¿Ok? Son tres cosas bien interesantes que nos dice aquí este Salmo 82. Primero, no saben. Existe una falta de conocimiento de los fundamentos de cómo es la vida, cómo estableció Dios los modelos de vida. No saben. Y eso genera muchas cosas, porque ¿qué es lo que tú sabes de la vida? ¿Qué es lo que nos enseñaron de la vida? ¿Verdad? Nuestros padres, pues a mí me crió una abuela, entonces, ¿qué te enseñó, verdad? Como ella veía la vida, pues así son las cosas. Y entonces reproducimos los mismos modelos. ¿Te das cuenta? Segundo, no entienden. Existe un malentendido o un concepto erróneo de la vida. No pueden entender a su Creador y no pueden entender su medio ambiente. Y tercero, existe una carencia de visión espiritual. Dice, caminan en tinieblas. Es como si te pusieran una venda y te dijeran, ya vete a tu casa y a ver cómo le harías tú. Imagínate nada más, ¿no? Sin que nadie te ayudara.
que te pusieran una venda ahí en tu asiento donde estás y te dijeran, pues ya, vámonos, ya, vete a tu carro, toma tu carro y vete. ¿Cómo le harías? Ah, bueno, pues me acuerdo que es como por aquí, ¿verdad? Y entonces andarías, así es estar en tinieblas, así es andar en la vida en tinieblas. Necesitamos a alguien que nos guíe, ¿no? Entonces, no pueden ver nada. La palabra tinieblas en el idioma hebreo indica el principio de la ignorancia. En la mayoría de los casos, implica ausencia de conocimiento de Dios. Entonces, si tú intentas vivir la vida y resolver los retos de la vida desde una posición de ignorancia, entonces estás caminando en tinieblas. ¿Qué recomendación le darías a tus hijos para tomar decisiones importantes en la vida? ¿Cómo los vas a formar? Desde una posición de ignorancia, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Sabes que muchos adultos hoy en día están sufriendo porque no les inculcaron los caminos de Dios desde la niñez? Porque no les enseñaron a su Creador y hoy están teniendo muchos problemas, más con la pandemia. No saben a quién encomendarse, no saben a quién buscar, no saben cómo pasar esta crisis que está aconteciendo en sus vidas. Están caminando en tinieblas. Así es que cuando te falta entendimiento vas a estar usando continuamente la fórmula equivocada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces estarás experimentando frustración, dolor, fracaso, angustia, temor, estancamiento, falta de prosperidad. En fin, la lista puede ser larga de lo que podemos experimentar si caminamos en esta vida sin conocer a Dios. ¿Ok? Creo que hasta aquí ya quedó claro el punto, ¿verdad? Necesitamos conocer a Dios. La vida es muy complicada solo para aquellos hombres que ignoran los principios, porque los principios fueron diseñados para simplificar la vida. Es muy sencillo. La verdad que la vida es muy sencilla. Nosotros lo complicamos tremendamente. Nosotros, por falta de comunicación entre las relaciones de las personas, hay tantos problemas. Porque yo pensaba que tú no hiciste porque no querías y que no sé qué, y nunca preguntaste, nunca te comunicaste, nunca fuiste a profundidad, ¿verdad?, en la comunicación, y eso trajo problemas. Se generan malos entendidos, y los malos entendidos generan problemas. Imagínate, así es la vida entre los seres humanos, cuanto más si no conocemos los principios, los fundamentos. Así que los principios son fundamentos y leyes creadas y establecidas por Dios para protegerte. Tú sabías que los principios te protegen, los principios te abrazan, los principios te llevan a prosperar. Las leyes establecidas por Dios simplifican la vida, te llevan a conducirte por un camino donde vas a alcanzar tu propósito, tu destino, para que puedas conocer a Dios. Entonces, conocer a Dios y sus fundamentos es necesario en esta, decíamos, cultura del reino. ¿Ok? Juan 17:3 dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Juan 17:3. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, vida eterna, está bien interesante, poderoso este concepto y esta revelación de vida eterna. Vida eterna es la vida de Dios fluyendo a través de ti, la cual no tiene límite porque la eternidad no está limitada por el tiempo, ni por el espacio, ni por los acontecimientos que ocurran en el mundo natural, ni por las personas, ni cualquier situación o circunstancia. Esas cosas que nos rodean no afectan la vida eterna. La vida eterna viene de Dios. La vida eterna es de naturaleza divina. Es la abundancia de la vida de Dios en una persona. Abundancia de paz en medio de una crisis. No la define la crisis. No la define lo que las personas digan de ti o no. Lo que está sucediendo es que por dentro está fluyendo la vida de Dios. Jesús le dijo a una mujer de Samaria, de tu interior correrán ríos de agua viva, y esa agua jamás te va a volver a producir sed, nunca más volverás a tener sed. La vida de Dios llena todos los vacíos profundos del ser humano, todos los vacíos del ser humano.
Conocer a Dios y a Jesucristo produce una fuente de vida abundante. Y este versículo de Juan 17:3 es glorioso, porque la manera de tener esta vida es conocer a Dios. Y para conocer a Dios, debo relacionarme con Él. Debo de aprender a relacionarme con Él. Y de eso se trata esta serie que vamos a estar hablando aquí. Fundamentos de la oración. Fundamentos, códigos, claves, llaves que abren accesos para que sepamos cómo entrar a la presencia de Dios, cómo relacionarnos con nuestro Dios. ¿Cuántos están animados con este mensaje? ¿Quieres ir a una relación mayor con Él? ¿Quieres avanzar en una relación mayor con Él? Así que se puede relacionarnos, nos podemos relacionar con un Dios que es espíritu, que habita en una dimensión invisible y nosotros en una dimensión natural, visible, y podemos relacionarnos con Él. Salmos 25:14. Aquí vamos a comenzar a entender estos principios. Salmos 25:14, Reina Valera 60 es la versión que voy a leer. Mira lo que dice aquí. Esto lo escribe David, el rey David. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Lo está escribiendo un hombre que tenía una comunión íntima con Dios. Él está diciendo, claro que se puede, por supuesto que puedes tener una comunión íntima, una comunicación íntima con Él, ¿verdad? Saber los secretos del Padre y compartir con el Padre también, ¿verdad? Por supuesto que se puede, pero dice aquí que hay una condicionante. ¿Para quién es este tipo de relación? Si estamos viendo que en Juan 17:3 nos dice Jesús que la vida eterna y la vida abundante y la vida plena, aún en medio de problemas, tienes vida abundante y no se te va la paz y el gozo y el favor de Dios está contigo aún en medio de la dificultad. Esa es una vida eterna que no tiene límite, que no está limitada por la enfermedad, los problemas económicos, nada de eso, sino que la cobertura de Dios está ahí todo el tiempo. Esa es vida eterna. Entonces, si es conocer al Padre para que tengamos esa vida eterna, aquí David nos está dando más claves importantes. Dice, esa vida eterna, ¿verdad? La comunión íntima con el Señor es con los que le temen. Esa es la clave, los que le temen. Y dice que a ellos, a los que le temen y se relacionan profundamente con Dios, les da a conocer su pacto, les da a conocer todos sus propósitos. Él hizo pacto para que tú tengas un propósito, para que tú tengas un destino, para que no estés siendo víctima de los pensamientos que te alejan. Hoy en día estamos viendo tan clara la obra del enemigo en las personas, cómo les infunde miedo, condenación, temores. Y ahorita voy a definir bien qué es el temor de Dios. ¿Me explico? No es el mismo que es tener miedo o terror, ¿ok? Entonces, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Dios creó a los seres humanos para relacionarnos con Él. Y este versículo dice que el Señor quiere tener comunión con los que le temen. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tomarlo en cuenta a Él en todas tus decisiones, que se convierta en una prioridad en tu vida. Cuando Dios es una prioridad en tu vida y todo lo que se relaciona con Dios es una prioridad en tu vida, tú, por ejemplo, algo tan sencillo, yo entiendo que los domingos, si tú decides en tu corazón dárselos al Señor y que sea tu prioridad, habrá domingos en que tengas situaciones y no puedas venir. ¿Me explico? Pero no al revés. Habrá domingos en que digas, pues no tengo nada, bueno, ahora sí voy, ¿no? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque en tu corazón está, si la iglesia es el medio por el cual Dios te está enseñando, Dios te está impactando, estás recibiendo de Él, ¿verdad? Eres parte de la familia de Dios a través de la iglesia, entonces dices, la iglesia es una prioridad para mí porque me está ayudando a encontrarme con Dios, a relacionarme con Él. Tener temor de Dios, yo lo defino de esta manera.
amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amar lo que Dios ama. Ahora, ¿cuántos saben que Dios te ama? Ahora yo pregunto, ¿habrá algunas cosas que has aborrecido de ti? Que tú dices, oh, ¿por qué soy así? Y no lo dices literalmente en el espejo, ay, ¿cómo te aborrezco? No. O algunos, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero lo dices con pensamientos o con decir, ¿por qué soy así? No me gusta. O físicamente no te gusta lo que ves en el espejo, ¿verdad? Y tienes ahí al lado al Brad Pitt y dices, híjole, ya casi me voy pareciendo, pero no. Entonces, ¿qué no te gusta de ti? Porque si tú aborreces algo de ti, entonces estás aborreciendo lo que Dios ama. Y eso te impide tener una comunión íntima con Él. ¿Cuántos están entendiendo algo? ¿Me explico? Pero cuando tú empiezas a entender cuánto Dios te ama y comienzas a aplicar el perdón a ti mismo y dices, sí, la verdad es que me perdono. He sido muy duro conmigo, por miedoso, por inseguro, porque no decidí a tiempo, porque me metí en este asunto sin pensar y cómo me enojé conmigo y me estoy juzgando duramente, ¿verdad? Y es inconsciente el asunto, pero cuando lo llevas consciente, dejas de pecar contra ti mismo y entonces comienzas a amar lo que Dios ama. Y entonces se cumplen los mandamientos primeros. Ama a Dios con todo tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú mismo hay áreas de que no te amas, entonces vas a rechazar a los demás. Y luego queremos tener una comunión íntima con el Señor y no se puede. Hay muchas cosas que me impiden ir a Él, porque tengo culpa, porque me siento condenado, porque la regué, porque no me siento digno, porque mi autoestima. Pero yo le estoy hablando a una iglesia que tiene una identidad que vence todas estas cosas. Amén. Él te ama. ¿Cuántos son casados acá? Levanten su mano los casados. Ok, no veo sus sonrisas por el cubrebocas, pero se las paso. Ok. Bueno, pero, ¿qué hay cuando hay un conflicto, hay una fricción? Y tú dices, ay. Y si viniera alguien y te preguntara en ese momento que estás bien enojado con la esposa, ¿amas a tu esposa? ¿Qué dirías? Digo, le hablo a los varones, ¿verdad? ¿Qué contestarías? Porque hay veces que sientes amar y hay veces que tienes que decidir amar. Porque cuando tú piensas, yo amo lo que Dios ama, y Dios ama a esta mujer, así como es, pero Dios la ama, yo también la amo porque yo amo lo que Dios ama. Y en la mañana cuando voy al Señor y le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, ¡bum! Su presencia está contigo porque tú amas lo que Dios ama. Y no es estorbo en tu oración el aborrecerla. ¿Me estoy explicando? Cosas muy prácticas. Tú te amas a ti mismo y no tomas decisiones que perjudiquen tu cuerpo. No tomas decisiones que te lleven a pecar porque te amas. Amas lo que Dios ama y no andas metiéndote en rollos, ¿verdad? Negativos, inmorales, porque tú amas lo que Dios ama y este cuerpo y esta mente Dios la ama. Entonces cuando yo voy a mi oración íntima con el Señor, tengo profunda relación con Él y su presencia está conmigo. Y el Espíritu Santo se empieza a manifestar. Y en las mañanas tengo un tiempo de oración impresionante con Él. Y Él me empieza a mostrar su pacto, me empieza a mostrar sus propósitos, me empieza a mostrar, yo tengo este destino para ti, para tu familia. Mi favor irá contigo. Dale un aplauso al Señor. Él aborrece el pecado. Él nos ama, pero aborrece el pecado. Entonces, si hay pecado entre nosotros, eso fue lo que distanció a Adán de Dios. Vino el pecado y hubo una separación tremenda.
Entonces Jesús vino y quitó el pecado y ahora podemos juntarnos otra vez con Él, con el Señor. Nuestra oración más importante es la comunión íntima con Dios, porque de ahí viene todo lo demás. Aquí vamos a estar dando claves importantes de cómo pedir y cómo tener certeza de pedir, qué es lo que puedes pedir, bajo qué fundamentos vas con Dios y le pides ante una enfermedad, ante una necesidad. En fin, necesitamos saber todo eso. ¿Me explico? Ahí es donde conocemos el propósito de Dios. La palabra que aparece ahí de comunión íntima es koinonía. Y koinonía es comunicación profunda, amistad, intimidad, diálogo con el Señor. En la medida que vamos siendo transformados, comenzamos a entender cuáles son las cosas que Él aborrece y cuáles son las cosas que Él ama. Y sabes, te voy a dar una lista, Proverbios capítulo 6, vamos más rápido porque me interesa concluir bien en esta mañana. Proverbios 6, 16 al 19, tengo la versión internacional. Cualquier parecido con la realidad, pues hay cada quien que se ponga el saco, ¿no? Creo que así va el proverbio este. Ok, Proverbios 6, 16 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces aquí hay una lista, ¿verdad?, de pecados o de formas que actúan las personas y que Dios aborrece. Dice, los ojos que se enaltecen. ¿Quién es alguien que se enaltece? Alguien que no tiene un concepto correcto de sí mismo y piensa que es más que los demás, por lo que tiene, por lo que ha logrado o por lo que piensa que él es, pero piensa que es más que los demás. Y eso lo aborrece el Señor. Entonces cuando tú vienes a un intento de tener en su presencia un tiempo de oración con Él, y tú dices, yo quiero entrar a su presencia, yo quiero intimidad con mi Padre, con el Señor, una comunión profunda con Él, quiero conocer los secretos que Él tiene para mí, para mi vida, lo que ya me concedió, lo que la Biblia dice, lo que ya nos ha concedido, así se va a revelar por el Espíritu. Pero resulta que ando en algunas cosas que Él aborrece. Por eso el temor a Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando yo me doy cuenta de alguna de estas cosas, yo puedo venir a Él. Voy a avanzar al siguiente versículo. Primera de Juan 1:9. Hay esperanza. Dios pensó en todo. Imagínate si Él hubiera dicho, solo tienes una oportunidad en la vida. Si la riegas, estás fuera de mi camino. Si la riegas, te vas a ir al infierno. Si la riegas, ya no tendrás oportunidad conmigo. No, claro que no, porque venimos de un contexto donde aprendimos hábitos, costumbres, tradiciones, formas de pensar, ¿verdad? Una cultura que nos formó, carácter, en fin, todas esas cosas nos llevaron a pecar y estábamos en una vida de pecado. Luego venimos a Cristo y entramos en un proceso de transformación de nuestro entendimiento. Y en ese proceso alguien puede seguir pecando. Y en ese proceso se siguen manifestando rasgos que aborrece Dios de la naturaleza pasada. Pero hay esperanza. Primera de Juan 1:9, la versión internacional dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí hay algo poderoso. Toma nota. Porque cuando yo reconozco, y no solo los de esta lista, cualquiera que se derive de esta lista, déjame regreso aquí, si podemos poner otra vez Proverbios 6:16, dice ahí que los que se enaltecen, o los que se sienten más, o los que se sienten menos también, ¿verdad? Esos no están en la identidad correcta. Dice la lengua que miente, con todos sus dientes, las manos que derraman sangre inocente. Y esto habla de los homicidas,
pero por supuesto que aquí no hay de esos. Pero Jesús elevó este pecado del homicidio a un nivel inalcanzable para ese tiempo. Hoy sí lo podemos alcanzar, pero Él les dijo a los fariseos, ustedes oyeron en la ley no matarás, que la ley dice no matarás, el mandamiento dice no matarás, pero yo les digo que cualquiera que habla contra su hermano es culpable de homicidio. ¡Wow! ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? ¿Sí? ¿Del pastor? Sí, ya caíste tú, ok, muy bien. Bueno, entonces también es lo mismo. El chisme, la murmuración, el hablar mal de alguien, el juzgar. ¡Qué terrible! Espiritualmente estamos quebrantando este principio, ¿verdad? No le estoy tirando un balazo a alguien para matarlo, pero mis palabras, ¿verdad? Me están poniendo en esa posición de homicida. El corazón que hace planes perversos, los que corren a hacer lo malo, el falso testigo, el que esparce mentiras y el que siembra discordia. Ese tipo de personas o de acciones las aborrece. Ahora, ¿qué hago? Y regresando a 1 de Juan 1:9, estamos viendo que si tú confiesas la ley de la confesión te libera. La ley de la confesión te hace libre cuando tú confiesas. Ahora, ¿qué tiene que pasar cuando tú confiesas el pecado? Porque tú vienes delante de Dios como si fuera el tribunal, la corte celestial de Dios. Y Dios está ahí juzgando toda la tierra, ¿verdad? Y todo aquel que quebranta un pecado automáticamente es juzgado por ese principio. Ese principio lo va a corregir. Esa ley, ese fundamento que violó, lo va a corregir. ¿Me explico? Y entonces tú puedes venir delante del Padre, que es el juez, y decirle, reconozco que pequé, reconozco que esto tú lo aborreces y es pecado. Si tú lo confiesas, Él es fiel y justo. Si tú crees de todo tu corazón que Él te perdona, Él te perdona. Si tú crees que Él te va a quitar la culpa, Él te la quita, porque al que cree todo le es posible. Entonces, cuando tú vienes y lo confiesas, sales justificado de esa oración. Y esa acción, el impacto de la justificación, te debe llevar a arrepentimiento. Y arrepentimiento necesariamente tiene que abarcar tres cosas. Primero, tu pensamiento acerca del pecado. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar, cambio de camino. Cuando tú estás consciente de un pecado, estás consciente de haber lastimado a Dios por andar en esas conductas. Estás consciente, ¿verdad?, de que tú mismo te metiste en ese rollo y sientes mucha culpa y condenación. Y que es incorrecto, y que está mal, y que quebrantaste los principios de Dios, y que estás evidentemente a expensas del enemigo, porque el enemigo toma los derechos sobre tu vida. ¿Y cómo es eso, pastor, si yo ya estoy en Cristo? Sí, pero te va a empezar a dirigir a través de la culpa, te va a empezar a dirigir a través de la condenación, y te va a meter más profundo en cuatro paredes de cautividad, y no te va a dar chance de poder entrar al Padre y de vivir esta vida abundante. Entonces arrepentimiento te abre la puerta de esa cárcel y te dice, sal, ya estás justificado. Pero cuando tú sales de esa cárcel, cuando tú sales de esa cautividad por tus errores del pasado, que los has confesado, entonces surge el arrepentimiento. Y el arrepentimiento afecta tres áreas de tu vida. La primera es tu manera de pensar con respecto al pecado. Y ahora dimensionas el pecado y lo empiezas a aborrecer. Y dices, ¿cómo es posible que anduve yo metido en eso? Y lo aborreces. ¿Y qué crees? Dios también aborrece eso. Entonces, si tú aborreces lo que Dios aborrece, te estás acercando a Dios. Y cuando tú vienes a tu oración íntima con Él, Él no te rechaza. Ya te justificó con Cristo Jesús. Usaste el recurso de la cruz del Calvario. La sangre del Cordero te está limpiando de todos tus pecados. Y en esa identidad y en esa seguridad tú te acercas a Dios y le dices, Padre, aquí estoy esta mañana. Tengamos comunicación. Dime qué va a pasar con todo este asunto que estoy viviendo. Y entonces Él te muestra su pacto. Amén. Y aborreces lo que Dios aborrece. Y ya no te estás condenando a ti mismo. Y ya no te ves menos. Personas que me han dicho, pastor, es que
Yo no me siento digno, me siento indigno, porque mi pasado fue así y así y así, me siento muy indigno. Ya sé que Cristo me perdonó, ya sé que Él me justificó, ya sé que Él derramó su sangre por mí, pero me siento indigno. Pero cuando entramos a entender esto, ya no se siente indigno, se siente muy valioso, se siente valorado, se siente aprobado, y entonces Él está amando lo que Dios ama. ¿Alguien está aprendiendo algo? Job 22:21. Job me impresiona este hombre. Es el texto bíblico que se conoce más antiguo de las escrituras. Y cómo este hombre llegó a tener una relación con Dios tan impresionante que nos describe cosas que vienen a ser una realidad en Cristo Jesús. Job 22:21, voy a leer la versión Reina Valera 60, voy a leer hasta el versículo 28, los que nos están siguiendo ahí en internet. Verso 21 dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Vuelve ahora, o sea, vuélvete a Dios. La palabra que está utilizando aquí en amistad es la palabra también koinonía, es la palabra comunión íntima. Vuelve otra vez en comunión íntima con el Señor, con tu Creador. Vuelve, hay oportunidad de volver. Y dice, y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Verso 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. ¿No está tremendo esto? Que ya no sea un hogar de aflicción, que ahora fue por la economía, ahora fue por la enfermedad, ahora fue porque alguien se metió en problemas. Total que la casa todo el tiempo tiene aflicción. Pero si tú vuelves a Él, al Omnipotente, dice, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Verso 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¡Wow! Qué tremendo lo que nos está diciendo aquí. Todos los beneficios de volvernos a Dios. Todos los beneficios de comenzar una relación profunda con Él. Todos los beneficios de comenzar a aborrecer lo que Él aborrece y hacer lo correcto. Todos los beneficios de estar en una presencia maravillosa con Él. Y dice, vuelve porque tendrás paz y por ello te vendrá bien. David escribe en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice, ciertamente estoy convencido que esto sucederá siempre, todos los días de mi vida. Aún en tiempos de crisis, el bien y la misericordia me seguirán. Entonces te vendrá paz y te vendrá bien. Y si tomas ahora la ley de su boca, sus principios, sus fundamentos, y los pones en tu corazón, ¿verdad? Entonces te vendrá bien. Si te volvieres al omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción o de tu casa. Dice el verso 24, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. La región de Ofir, la Biblia la describe desde el principio, desde el Génesis, como una zona donde el oro era de la más pureza conocida en su tiempo. Allá por el Medio Oriente. Era un oro abundante, yacimientos de oro abundantes y de la pureza más grande que existiera. Eso fue lo que comerció Salomón con los fenicios en su tiempo. Salomón era un hombre de negocios, era un hombre de Dios, pero de negocios. Y comenzó a hacer negocios con los fenicios. Y traían barcos, impresionante cuando tú lees la historia de Salomón, barcos completos llenos de oro para pagarle a Salomón. Por eso fue el hombre más rico de su tiempo. Pero tenía una intimidad, una comunión con el Padre. Entonces, dice aquí, como piedras preciosas, como piedras de arroyos de oro. ¿Cuántas piedras puedes contar en un arroyo?
muchas. Así será tu provisión. Y dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. A mí me gusta el verso 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿Cuántos se deleitan en Dios? ¿Sabes que hay una declaración en Inglaterra, la declaración de Westminster, ¿verdad? Que es una institución allá en Inglaterra, que dice así, para Dios, déjame ver, la voy a parafrasear porque no recuerdo bien las palabras, ¿no? Palabra por palabra. Pero dice que es una gran bendición para cada hombre conocer a Dios y ser conocido por Dios. Conocer a Dios y ser conocido por Dios. Disfrutar a Dios y ser disfrutados por Dios. Eso es lo que dice. Entonces, finalmente, esa es nuestra vida cristiana. Conocer a Dios y disfrutar a Dios. Pero también que Él nos conozca y que Él se deleite con nosotros. Dice el verso 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea, comenzarás a emprender, comenzarás a tomar decisiones y te será firme, te saldrá bien, porque has tenido comunión íntima con el Padre, porque entiendes sus principios, porque entiendes los modelos, porque entiendes lo que Él ama y lo que Él aborrece, porque no te meterás en negocios turbios, porque no te meterás en negocios corruptos, porque la inmoralidad no te va a guiar en la vida, ¿verdad? Porque la infidelidad no te va a guiar en la vida, cosas incorrectas no te van a guiar en la vida, entonces te irá bien. Porque estás amando lo que Dios ama. Porque te deleitas en su naturaleza, en sus leyes, en sus principios. Ya no es porque lo tengo que hacer, porque si no me va a ir mal. No, sino ya es natural en ti. Y sabes, como dijimos al principio, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo a quien Dios envió. Y para conocer a Dios necesitas relacionarte con Él. Y para relacionarte con Él necesitas conocer su palabra. Hay tres cosas fundamentales en la cultura del reino que necesitamos desarrollar. Desarrollar y conocer. Una de ellas es su palabra, la Biblia. Necesitas tener una Biblia y necesitas que alguien te enseñe cómo es esta palabra, qué contienen estos libros que están aquí, lo que le llaman la palabra de Dios, la Biblia. Su palabra te va a enseñar principios, fundamentos, leyes, decretos, promesas. Su palabra te va a mostrar quién es Dios. Su palabra te va a mostrar cuáles son sus intenciones, la naturaleza de ese Dios que nos ama, por qué nos ama, cómo es ese amor. Te va a enseñar que aparte de que Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia. Tantas cosas que vamos a conocer de Dios. Su palabra la tenemos que oír como hoy estamos haciendo, oírla. Pero también necesitamos leerla y necesitamos memorizarla. Memorizar versículos claves. Oh, tu palabra dice que puedo llevar cautivo todo pensamiento por medio de mi fe para la obediencia y seré prosperado. Entonces, entre más palabra tengas en tu corazón, dice si tú pones, dice Job aquí, está diciendo el verso que pongas sus palabras en tu... Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, apréndetelas, memorízalas. Que tengas mucha abundancia de su palabra revelada aquí, para que la reflexiones. Entonces la palabra la tenemos que oír, porque viene la fe por medio de oír. La tenemos que leer, la tenemos que memorizar, la tenemos que meditar. De repente yo me siento en un silloncito que tengo ahí en el cuarto de oración y estoy meditando en su palabra. Hoy, Señor, este texto me voló la cabeza porque entiendo esto. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo me empieza a mostrar más profundidad. Medita la palabra. Habla la palabra. Porque este mundo habla muchas cosas negativas. Háblala. Y finalmente, practícala. Lo segundo, ese es lo primero para entender la cultura del reino. Lo segundo es los códigos para relacionarnos con Dios y con las personas. Hay modelos para relacionarnos. ¿Cuáles son los fundamentos para relacionarnos entre nosotros? Y uno de ellos es la oración, es lo que estamos hablando hoy.
la oración, los fundamentos de la oración. Y tercero es la economía del reino. Cuando Adán quedó separado de Dios, entró el pecado y por el pecado la muerte, entró maldición. Y uno de los aspectos de la maldición es la pobreza. Y pobreza es escasez de recursos, cuando no tenemos todos los recursos completos. Alguien puede tener recursos materiales, dinero, bienes, pero le faltarán otro tipo de recursos, hasta que no viene a Cristo y se rompe toda maldición, porque Él nos redimió de la maldición de pobreza. Y entonces podemos tener abundancia en todas las áreas.